Hacer la oración de fe no es suficiente para ser salvo. El 90% de los cristianos evangélicos cometen un gran error al predicar el evangelio a los inconversos. Y es que nos enfocamos mucho por que la persona diga la oración de fe. Mejor dicho, nos afanamos y los obligamos a hacer la oración de fe como si eso fuera lo único necesario para ser salvo. Y realmente vemos que la persona no tiene un cambio en su corazón. Nunca viene a la iglesia. Nunca sufre un cambio positivo. Su vida no es cambiada. ¿Por qué? Porque nos enfocamos, nos afanamos meramente en hacer que la persona repita la oración de fe y se nos olvidó lo principal. ¿Qué es lo principal? Que la persona cree en su corazón. Estimado hermano, no quiero que se confunda usted en este video. Es muy importante que el que va a ser salvo confiese a Jesucristo con su boca. El que quiere ser salvo necesita con sus labios confesar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Es importante que confiese con su boca la salvación. Sin embargo, antes de confesar a Jesucristo con su boca, antes de pronunciar cualquier palabra, es necesario que la persona crea en su corazón, que la persona se arrepiente de sus pecados, que el inconverso reconozca su condición pecaminosa y que necesita a Cristo, y entonces podrá hacer la oración de fe, o por lo menos con su boca confesar a Cristo exitosamente. Dice Romanos 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces al predicar el evangelio nos enfocamos únicamente en que el inconverso proclame con su boca que Jesucristo es el Señor. Pero si la persona no entendió el evangelio, si la persona no cree en su corazón realmente, si la persona no ha reconocido lo que el evangelio es, no hay un cambio. Antes de confesar a Cristo con sus labios, la persona, el inconverso, tiene que arrepentirse de su pecado. De hecho, el evangelio, antes de hablarnos del amor de Dios y de su salvación, nos habla de nuestra condición pecaminosa y de lo justo y santo que es Dios, que demanda juicio sobre el pecado. ¿Sabe que Juan el Bautista, cuando predicaba, Juan el Bautista decía: arrepentíos? No se enfocaba en decirle a la gente: tienes que repetir estas palabras, sino que le decía a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Pedro en Pentecostés dio un mensaje hablando sobre la persona de Cristo y sobre nuestra condición pecaminosa y cómo necesitamos la salvación de Dios. Y entonces la gente se compungieron de corazón, entendieron el evangelio, entendieron su necesidad de la salvación, y entonces ellos mismos preguntaron: varones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos para ser salvos? También Pablo y Silas, cuando aquel carcelero en Filipos les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos no le dijeron: tienes que repetir esta oración de fe, sino que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por último, un ejemplo también de Pedro, cuando estuvo predicando en el templo de Jerusalén, en el pórtico. Él dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjese que antes de mandar a la gente a aceptar a Cristo, a convertirse, primero hacía falta un arrepentimiento. Estimado hermano, no estoy diciendo que no haga falta confesar a Cristo con los labios. No estoy diciendo que no sea necesario hacer una oración de fe para aceptar a Cristo en el corazón y con la boca confesarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Pero es necesario que antes de hacer que la gente acepte a Cristo con su boca, que confiesa a Cristo, es necesario que la persona comprenda el evangelio, comprenda su condición pecaminosa. Estimado hermano, cuando vayamos a predicar el evangelio, ¿sabe usted lo que tenemos que hacer inicialmente? Lo primero que tenemos que hacer es hablarle a la persona sobre su condición pecaminosa, sobre la condición pecaminosa del hombre y cómo el hombre no puede acercarse a Dios por sus obras, por sus medios, porque somos malos y somos pecadores. Hay que hablarle a la gente sobre el juicio de Dios, sobre el pecado y sobre el pecador, porque Él es justo, y porque Él es justo y santo tiene que castigar el pecado. Hay que hablarle a las personas sobre el peligro del pecado, sobre cómo la paga del pecado es la muerte. Y entonces la persona va a sentir en su corazón
Si el Espíritu Santo pone arrepentimiento, la persona se va a sentir mal, se va a sentir pecadora, se va a arrepentir, se va a sentir muy mal por ofender al Dios que lo creó, que lo hizo. Y entonces la persona va a sentir la necesidad de un Salvador, la necesidad de alguien que perdone sus pecados. Y ahí es cuando usted le presenta el plan de salvación. ¿Creíste en tu corazón? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Aquí está la salvación, se llama Jesucristo. Debes creer en Él en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y entonces sí, la oración de fe o el confesar a Jesucristo como Señor de su vida tendrá efecto y la persona va a nacer de nuevo. Pero primero necesita reconocer en su corazón su condición, necesita arrepentirse de sus pecados. Déjame saber abajo qué te pareció este video, compártelo con tus amigos, tus hermanos. Mi nombre es José Rodríguez y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo.